¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. Los antiguos romanos usaban pan duro como servilleta y luego se lo daban a los pobres. En la antigua Roma, las servilletas no eran de tela ni de papel, sino de pan. Los romanos más ricos usaban un tipo de pan duro llamado mensa para limpiarse las manos después de una comida. En lugar de desecharlo, lo entregaban a los sirvientes o a los pobres. Esto tenía un doble propósito: evitar desperdiciar alimentos y mantener la higiene en la mesa. Con el tiempo, este pan de servilleta se convirtió en una especie de limosna habitual. Y hablando de costumbres curiosas, en Esparta los bebés eran evaluados al nacer y, si no cumplían con los estándares físicos, su destino era aterrador. En Esparta, si un bebé no parecía fuerte al nacer, era abandonado en las montañas. La sociedad espartana era brutal en su búsqueda de perfección física y militar. Desde el nacimiento, los bebés eran examinados por los ancianos de la ciudad. Si el niño parecía débil o tenía deformidades, era abandonado en el monte Taygeto, donde moría, o en raras ocasiones, era rescatado por algún esclavo. Este método despiadado buscaba garantizar que solo los más fuertes sobrevivieran y se convirtieran en guerreros. Sin embargo, no todos los bebés condenados perecían. Algunos eran recogidos por familias pobres y criados en secreto. Ahora, si hablamos de la mente brillante de la antigua Grecia, Aristóteles tenía ideas fascinantes sobre los calamares. Aristóteles creía que los calamares eran más inteligentes que algunos mamíferos. Mucho antes de la ciencia moderna, Aristóteles observó el comportamiento de los calamares y llegó a la conclusión de que eran criaturas increíblemente astutas. Describió cómo podían cambiar de color para camuflarse y cómo usaban sus tentáculos para atrapar presas con precisión. Incluso sugirió que algunos moluscos eran más inteligentes que ciertos mamíferos terrestres. Hoy sabemos que tenía razón. Los cefalópodos, como los pulpos y calamares, poseen un sistema nervioso complejo y muestran habilidades cognitivas avanzadas. Y hablando de competencias extremas, los Juegos Olímpicos originales incluían carreras de carros que podían terminar en muerte. Los Juegos Olímpicos originales incluían carreras de carros con riesgo de muerte. Los antiguos Juegos Olímpicos griegos eran brutales. Entre las competencias más peligrosas estaban las carreras de carros, donde los aurigas conducían a toda velocidad en pistas de tierra, a menudo chocando entre sí. No existía ningún tipo de protección, por lo que muchos competidores sufrían heridas graves o incluso morían. A pesar del peligro, estas carreras eran un espectáculo muy popular y los campeones obtenían fama y riqueza. Ahora, si crees que la competencia era dura, en la antigua Roma los emperadores llevaban el concepto de lealtad a otro nivel, fingiendo su propia muerte para probar a sus seguidores. En la antigua Roma, los emperadores a veces fingían estar muertos para probar la lealtad de sus cortesanos. Los emperadores romanos eran paranoicos con la traición, y algunos de ellos idearon estrategias extrañas para probar la lealtad de su círculo cercano. Se dice que Claudio y otros emperadores fingieron estar muertos o gravemente enfermos para observar cómo reaccionaban sus asesores y aliados. Aquellos que mostraban demasiada alegría o intentaban conspirar eran rápidamente castigados o ejecutados. Este tipo de prueba dejaba claro que, en la política romana, la desconfianza podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si de ingenio hablamos, los antiguos griegos crearon los primeros relojes despertadores, y eran muy diferentes a los de hoy. Los primeros relojes despertadores en Grecia usaban agua que goteaba para sonar a una hora determinada. En la antigua Grecia, algunos filósofos y eruditos necesitaban despertarse temprano, pero no existían los relojes con alarmas. La solución fue inventar dispositivos que usaban agua para medir el tiempo. Estos relojes consistían en un recipiente que se llenaba lentamente hasta alcanzar un nivel que activaba un mecanismo sonoro, como un silbido o un golpe de campana. Este método permitía a los griegos despertarse a la hora deseada o medir el tiempo de discursos en el ágora. Siglos después, el concepto evolucionaría hasta los relojes mecánicos modernos. Y si hablamos de trabajadores, la primera huelga registrada en la historia ocurrió en Egipto hace más de 3000 años. La primera huelga de la historia ocurrió en Egipto cuando los trabajadores de las pirámides dejaron de trabajar por falta de comida. Aunque solemos imaginar que los constructores de pirámides eran esclavos,
Muchos eran trabajadores especializados que recibían alimento y cerveza como pago. Sin embargo, en el reinado de Ramsés III, los obreros dejaron de recibir su ración de grano y, en protesta, abandonaron sus herramientas y se negaron a trabajar. Este evento, ocurrido alrededor del año 1159 a.C., es considerado la primera huelga registrada de la historia. Después de varios días de presión, los administradores egipcios cedieron y restauraron las raciones de los trabajadores. Esta huelga demuestra que, incluso en la antigüedad, la lucha por mejores condiciones laborales ya era una realidad. Pero si hablamos de supersticiones de la época, el hierro tenía un papel fundamental en la protección contra lo sobrenatural. En la Edad Media, la gente creía que el hierro de una herradura podía ahuyentar a los demonios. Las supersticiones medievales estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana. Se creía que el hierro tenía propiedades mágicas capaces de repeler espíritus malignos, brujas y demonios. Por esta razón, las herraduras de caballo comenzaron a colocarse en las puertas de las casas como un amuleto de protección. La tradición decía que si la herradura estaba boca arriba, atrapaba la buena suerte, pero si estaba boca abajo, la suerte se derramaba. Este tipo de creencias perduraron por siglos y todavía hoy muchas personas siguen colocando herraduras como símbolo de buena fortuna. Ahora, si hablamos de monarcas excéntricos, Ricardo Corazón de León casi nunca estuvo en Inglaterra durante su reinado. El rey Ricardo Corazón de León solo pasó 6 meses en Inglaterra durante su reinado. Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, es recordado como un héroe de las cruzadas, pero lo curioso es que apenas gobernó su país. De los 10 años que fue rey, pasó solo 6 meses en Inglaterra, ya que prefería estar en batalla o en campañas militares en Francia y Tierra Santa. A pesar de su ausencia, fue idolatrado por su pueblo debido a su valentía y habilidades como estratega. Sin embargo, su obsesión con la guerra dejó a Inglaterra sumida en deudas y conflictos políticos. Mientras tanto, en Europa, los gatos negros estaban en grave peligro debido a supersticiones sobre la brujería. En la Europa medieval, los gatos negros fueron perseguidos porque se creía que eran brujas transformadas. Durante la Edad Media, la superstición llevó a que los gatos negros fueran vistos como criaturas malignas. Se creía que las brujas podían transformarse en gatos negros para espiar o lanzar maldiciones. Como resultado, muchas personas cazaban y mataban a estos felinos, especialmente durante la Inquisición. Sin embargo, esta persecución tuvo consecuencias desastrosas. Con menos gatos para controlar la población de ratas, aumentaron los brotes de peste bubónica. Paradójicamente, eliminar a los gatos contribuyó a la propagación de la enfermedad que mató a millones en Europa. Ahora, si de mensajes ocultos hablamos, los artistas del Renacimiento dejaron más de uno en sus obras. En el Renacimiento, algunos artistas ocultaban mensajes secretos en sus pinturas. Los artistas del Renacimiento no solo creaban obras maestras, sino que también escondían mensajes en ellas. Leonardo da Vinci, por ejemplo, utilizaba técnicas de pintura en capas para incluir símbolos ocultos en sus retratos. En la Mona Lisa, se han encontrado letras microscópicas en sus ojos que podrían ser un código. Miguel Ángel también incorporó detalles anatómicos en los frescos de la Capilla Sistina, sugiriendo un conocimiento profundo del cuerpo humano. Estas pistas han llevado a teorías sobre significados ocultos en el arte renacentista. Pero si hablamos de innovación en el arte, los castillos medievales tenían una función secreta en sus letrinas. Los castillos medievales tenían letrinas que daban directamente al foso para defensa. En los castillos medievales, la higiene no era precisamente una prioridad, pero algunos sistemas eran sorprendentemente eficientes. Muchas fortalezas construyeron letrinas en las murallas que desembocaban directamente en el foso que rodeaba el castillo. Esto tenía un doble propósito: eliminar desechos humanos y hacer que el foso fuera aún más desagradable para los invasores. Quien intentara cruzarlo se encontraba con un río de desperdicios en descomposición, lo que hacía el asedio aún más difícil. Ahora, si crees que esto es extremo, en el siglo XV hubo un libro tan peligroso que solo podía ser leído por sacerdotes entrenados. En el siglo XV, existió un libro del diablo que solo podía ser leído por sacerdotes entrenados. En la Europa medieval, los libros eran considerados objetos sagrados, pero también podían ser vistos como herramientas del mal.
Uno de los textos más misteriosos de la época fue el Codex Gigas, también conocido como el Libro del Diablo. Esta gigantesca obra medieval contenía ilustraciones detalladas de demonios y se decía que quien lo leyera sin preparación podía ser poseído. La leyenda cuenta que fue escrito por un monje en una sola noche, con la ayuda del diablo. Debido a su contenido, solo los sacerdotes con experiencia en exorcismos podían leerlo sin correr peligro. Pero mientras algunos libros eran temidos, durante la peste negra los médicos usaban métodos bastante peculiares para evitar el contagio. Durante la peste negra, algunos médicos usaban cañas largas para examinar a los pacientes sin tocarlos. En la Europa del siglo XIV, la peste negra mató a millones de personas, y los médicos intentaban protegerse como podían. Además de las famosas máscaras en forma de pico de pájaro, algunos doctores utilizaban cañas largas para examinar a los enfermos sin tocarlos directamente. Creían que la enfermedad se transmitía a través del aire corrupto, por lo que mantener distancia era clave. Aunque estas medidas no ayudaban realmente contra la peste, marcaron el inicio de la conciencia sobre el control de enfermedades. Y hablando de supersticiones, durante la Inquisición española algunas personas fueron condenadas simplemente por tener pesadillas. En la Inquisición española, algunas personas eran condenadas por simplemente soñar con demonios. Durante la Inquisición, cualquier señal de contacto con el diablo era motivo de acusación, y esto incluía los sueños. Si alguien afirmaba haber tenido una pesadilla en la que aparecían demonios o brujas, podía ser considerado sospechoso de brujería. En algunos casos, los jueces de la Inquisición interrogaban a los acusados sobre el contenido de sus sueños y utilizaban sus respuestas como pruebas de culpabilidad. Muchas personas fueron torturadas y condenadas a muerte basándose únicamente en relatos de sus sueños. Pero si de engaño se trata, durante la Primera Guerra Mundial los soldados usaban tanques falsos para confundir al enemigo. Durante la Primera Guerra Mundial, se usaron tanques hechos de madera como señuelos. En la Primera Guerra Mundial, la estrategia era clave, y los ejércitos a menudo recurrían al engaño para ganar ventaja. Los británicos, por ejemplo, construyeron tanques de madera y lona que parecían reales desde lejos. Estos señuelos eran colocados estratégicamente en el campo de batalla para distraer a los enemigos y hacerles creer que estaban frente a una gran ofensiva. La táctica resultó efectiva en varias ocasiones, demostrando que, en la guerra, la creatividad podía ser tan importante como las armas. Pero si crees que esto es extraño, Napoleón Bonaparte tuvo un enfrentamiento insólito con un ejército de conejos. Napoleón Bonaparte fue atacado una vez por un ejército de conejos hambrientos. Napoleón Bonaparte, conocido por sus brillantes estrategias militares, enfrentó muchas batallas, pero una de las más extrañas fue contra un grupo de conejos. Un día, su equipo organizó una cacería de conejos para el emperador, pero cometieron un error. En lugar de atrapar conejos salvajes, reunieron a cientos de conejos domesticados, acostumbrados a los humanos. Cuando liberaron a los animales, en lugar de huir, estos corrieron hacia Napoleón y su equipo esperando comida. La situación se salió de control y el ejército de conejos terminó persiguiendo al emperador, quien tuvo que retirarse. Ahora, si hablamos de planes extraños en la guerra, los nazis intentaron entrenar perros para hablar y espiar a sus enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis intentaron entrenar perros para hablar y espiar a los enemigos. Uno de los experimentos más bizarros de la Segunda Guerra Mundial fue el intento nazi de entrenar perros para hablar y comunicarse con los humanos. Creían que los perros altamente inteligentes podían ser utilizados como espías o incluso como soldados. Algunos canes fueron entrenados para ladrar palabras básicas y reaccionar a órdenes complejas. Aunque el experimento nunca tuvo éxito real, muestra hasta qué punto los nazis intentaron usar la ciencia para obtener ventaja en la guerra. Pero mientras algunos querían usar sonidos para la guerra, en Vietnam la música heavy metal se convirtió en un arma psicológica. Durante la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses usaban música de heavy metal para desmoralizar a sus enemigos. El ejército de Estados Unidos en Vietnam implementó una táctica poco convencional. Utilizaban altavoces gigantes para reproducir música heavy metal y sonidos aterradores en el campo de batalla. Se creía que estas explosiones de ruido afectaban psicológicamente a los soldados enemigos, especialmente porque muchos de ellos nunca habían escuchado ese tipo de música.
La estrategia también se usó en la invasión de Panamá en 1989, cuando el ejército estadounidense bombardeó con rock la embajada donde se refugiaba el dictador Manuel Noriega hasta que se rindió. Pero si de hallazgos inesperados hablamos, en la Revolución Rusa se encontraron diamantes escondidos en los corsés de las nobles. En la Revolución Rusa, se encontraron diamantes escondidos en los corsés de las mujeres nobles. Cuando la Revolución Rusa estalló en 1917, muchas familias nobles intentaron escapar con sus riquezas. Para evitar que los revolucionarios confiscaran su oro y joyas, las mujeres ocultaban diamantes en los corsés de sus vestidos. En algunos casos, los revolucionarios encontraron fortunas enteras cosidas dentro de la ropa de las aristócratas. Sin embargo, la mayoría de estas riquezas fueron confiscadas y utilizadas para financiar la nueva Unión Soviética. Ahora, si hablamos de planes secretos de guerra, Estados Unidos tenía uno que involucraba una base militar debajo del hielo en Groenlandia. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos planeó construir una base militar secreta debajo del hielo en Groenlandia. En plena Guerra Fría, el ejército estadounidense lanzó un proyecto ultrasecreto llamado Camp Century. Su objetivo era construir una base militar subterránea en Groenlandia, oculta bajo el hielo, que pudiera albergar misiles nucleares capaces de atacar la Unión Soviética en minutos. El problema fue que el hielo se movía constantemente, haciendo que los túneles colapsaran poco a poco. El proyecto fue abandonado en 1967, pero aún hoy los restos de la base permanecen enterrados en el hielo. Y si crees que esto es increíble, imagina un portaaviones hecho de hielo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon un portaaviones hecho de hielo. El ejército británico tuvo una idea revolucionaria en la Segunda Guerra Mundial: construir un enorme portaaviones de hielo y aserrín llamado Proyecto Habakkuk. La idea era que el hielo fuera más resistente a los ataques y que el barco pudiera operar en el Atlántico sin derretirse. Se hicieron pruebas con prototipos en Canadá y se descubrió que el material era sorprendentemente fuerte. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos portaaviones de acero, la idea fue abandonada. Pero si de planes extraños hablamos, la CIA intentó convertir gatos en espías durante la Guerra Fría. La CIA intentó utilizar gatos con micrófonos como espías en la Guerra Fría. En la década de 1960, la CIA lanzó el proyecto Acoustic Kitty, en el que implantaron micrófonos y transmisores en gatos para usarlos como espías. La idea era que los felinos, al ser discretos, pudieran infiltrarse en embajadas y captar conversaciones. El problema fue que los gatos no obedecían órdenes, y el primer intento terminó en desastre cuando uno de los gatos espías fue atropellado por un taxi. Después de gastar millones de dólares, la CIA canceló el proyecto. Y hablando de espías, Cleopatra era una experta en el arte del engaño y la estrategia. La reina Cleopatra hablaba más de 10 idiomas. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, era mucho más que una figura hermosa. Era una estratega brillante y una lingüista excepcional. Se dice que hablaba al menos 10 idiomas, lo que le permitía comunicarse sin necesidad de intérpretes con los líderes de diferentes imperios. Fue una de las pocas faraonas que aprendió la lengua egipcia, ya que la mayoría de los gobernantes ptolemaicos hablaban griego. Gracias a su inteligencia y habilidades diplomáticas, logró gobernar durante años en un periodo de gran inestabilidad. Y si hablamos de líderes implacables, Iván el Terrible llevó la crueldad a otro nivel con sus arquitectos. El zar Iván el Terrible construyó una catedral y luego cegó a su arquitecto para que no pudiera hacer otra igual. Iván el Terrible, zar de Rusia, ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en Moscú, una de las edificaciones más impresionantes de la historia. Según la leyenda, cuando la obra estuvo terminada, el zar quedó tan maravillado con el trabajo de los arquitectos que decidió cegarlos para asegurarse de que nunca pudieran construir algo igual para otro gobernante. Aunque no hay pruebas sólidas de que esto haya ocurrido, la historia refleja la brutalidad con la que gobernó Iván IV. Pero si hablamos de monarcas con habilidades inesperadas, Isabel II de Inglaterra tuvo una faceta muy poco conocida. Isabel II de Inglaterra fue mecánica de camiones en la Segunda Guerra Mundial. Aunque Isabel II es conocida por su larga trayectoria como reina, pocos saben que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como mecánica y conductora de camiones para el ejército británico. A los 18 años,
Se unió al Servicio Territorial Auxiliar y aprendió a reparar motores y manejar vehículos pesados. Fue la única mujer de la familia real británica en servir activamente en el conflicto. Su participación en la guerra la ayudó a ganarse el respeto de su pueblo. Pero no todos los monarcas eran tan dedicados. Luis XIV de Francia odiaba el agua y apenas se bañaba. El rey Luis XIV de Francia odiaba el agua y solo se bañó unas pocas veces en su vida. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, tenía una extraña aversión al agua. Creía que el agua podía causar enfermedades, por lo que evitaba bañarse y prefería cambiarse de ropa varias veces al día como sustituto de la higiene. Su palacio de Versalles no tenía baños adecuados, y la nobleza solía perfumarse excesivamente para disimular los malos olores. Paradójicamente, durante su reinado Francia se convirtió en la capital mundial del perfume. Pero si hablamos de monarcas excéntricos, Pedro el Grande de Rusia tenía costumbres aún más inusuales. Catalina la Grande de Rusia escribió ensayos sobre política mientras gobernaba. Catalina II de Rusia, conocida como Catalina la Grande, no solo fue una de las monarcas más influyentes de la historia, sino también una escritora apasionada. Durante su reinado, escribió numerosos ensayos sobre política, economía y educación, inspirándose en los ideales de la Ilustración. Incluso mantuvo correspondencia con Voltaire y Diderot, con quienes compartía ideas sobre el progreso y la razón. Su amor por la escritura la llevó a redactar reformas para modernizar Rusia, muchas de las cuales fueron aplicadas. Pero mientras ella gobernaba con sabiduría, otro líder ruso viajaba en secreto por Europa para aprender nuevas tecnologías. Pedro el Grande de Rusia viajaba de incógnito por Europa para aprender sobre tecnología. Pedro I de Rusia, conocido como Pedro el Grande, no se conformaba con gobernar desde un palacio. En 1697, dejó Rusia y se embarcó en un viaje secreto por Europa disfrazado de un ciudadano común. Durante su recorrido, trabajó en astilleros holandeses, estudió ingeniería naval en Inglaterra y aprendió sobre medicina en Alemania. A su regreso, implementó reformas radicales que modernizaron Rusia, convirtiéndola en una potencia. Su estrategia de aprender directamente de los expertos europeos fue revolucionaria para su tiempo. Pero si hablamos de transformaciones históricas, el emperador Hirohito tuvo que renunciar a su estatus divino después de la Segunda Guerra Mundial. El emperador de Japón Hirohito no se consideraba divino después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1945, los japoneses creían que su emperador era un descendiente directo de la diosa Amaterasu. Sin embargo, tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los aliados exigieron que Hirohito declarara públicamente que no era un dios. En su famoso Discurso de la Humanidad, Hirohito anunció que su divinidad era un mito y que su rol sería únicamente simbólico. Esta decisión marcó un cambio drástico en la cultura japonesa, transformando al emperador en una figura ceremonial. Pero si hablamos de figuras históricas que tomaron decisiones impactantes, Thomas Edison llevó su rivalidad con Tesla a un nivel aterrador. Thomas Edison electrocutó un elefante para desacreditar la corriente alterna de Tesla. En la llamada Guerra de las Corrientes, Thomas Edison hizo todo lo posible para demostrar que la corriente alterna, K, de Nikola Tesla era peligrosa. En un acto brutal, Edison organizó una exhibición en la que electrocutó a un elefante llamado Tapsi con corriente alterna para demostrar su letalidad. Su objetivo era convencer al público de que la corriente continua, CC, que él promovía, era más segura. Sin embargo, la K de Tesla terminó imponiéndose y es la que utilizamos hoy en día en la mayoría de los hogares. Pero si de descubrimientos peligrosos hablamos, Marie Curie manipuló materiales radiactivos sin saber el daño que podían causar. Marie Curie llevaba tubos de radio en sus bolsillos sin saber lo peligroso que era. Marie Curie, pionera en la radiactividad, solía transportar tubos de radio en sus bolsillos y almacenarlos sin protección en su laboratorio. En ese tiempo, no se conocían los efectos nocivos de la radiación, y Curie incluso encontraba fascinante el brillo azul verdoso que emitían estas sustancias. Desafortunadamente, su exposición prolongada a materiales radiactivos le causó enfermedades graves que la llevaron a la muerte. Hoy en día, sus cuadernos de notas siguen siendo altamente radiactivos y solo pueden ser manipulados con equipo de protección. Pero si hablamos de mentes perseguidas por la ciencia, Galileo fue condenado por la Iglesia por desafiar la visión del universo.
Galileo fue arrestado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. En el siglo XVII, la Iglesia Católica enseñaba que la Tierra era el centro del universo. Cuando Galileo Galilei utilizó su telescopio para demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol, sus hallazgos fueron considerados herejía. En 1633, fue juzgado por la Inquisición y obligado a retractarse de sus afirmaciones para evitar ser ejecutado. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, aunque sus descubrimientos sentaron las bases de la astronomía moderna. Irónicamente, en 1992, más de 350 años después de su condena, la Iglesia admitió oficialmente que Galileo tenía razón. Pero si de errores médicos hablamos, en el siglo XIX los doctores recetaban heroína como un remedio común. En el siglo XIX, algunos médicos recetaban heroína como remedio para la tos. Antes de que se conocieran los efectos altamente adictivos de la heroína, los médicos del siglo XIX la consideraban un medicamento milagroso. La empresa Bayer, la misma que creó la aspirina, comenzó a vender heroína como tratamiento para la tos, el resfriado e incluso como una cura para la adicción a la morfina. Durante años, la heroína fue recomendada por los médicos y se vendía sin receta. No fue hasta principios del siglo XX que se prohibió su uso médico y se reconocieron sus peligros. Pero si de planes insólitos hablamos, en los años 60 Estados Unidos consideró detonar una bomba nuclear en la Luna. En la década de 1960, Estados Unidos consideró detonar una bomba nuclear en la Luna como demostración de poder. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por demostrar su supremacía tecnológica y militar. En un momento, el ejército estadounidense consideró detonar una bomba nuclear en la Luna para impresionar a sus enemigos y mostrar su poderío. El proyecto, conocido como A-119, fue descartado porque los científicos temían que el impacto pudiera alterar la órbita lunar o tener consecuencias imprevistas en la Tierra. Afortunadamente, en lugar de armas, la carrera espacial llevó al ser humano a la Luna en 1969 con la misión del Apolo 11. En la antigua Roma, los gladiadores podían volverse tan famosos como los actores de Hollywood hoy en día. Ser gladiador en la antigua Roma no siempre significaba una muerte segura. De hecho, algunos de ellos alcanzaban una fama increíble, comparable a la de las estrellas de cine actuales. Los mejores gladiadores eran admirados por el público, recibían regalos de los ciudadanos y eran patrocinados por figuras influyentes. Algunos incluso se convertían en consejeros o entrenadores de futuros combatientes. Su popularidad era tal que algunas mujeres romanas de la alta sociedad pagaban grandes sumas para pasar tiempo con ellos. Sin embargo, la gloria tenía un precio, ya que cada pelea podía significar la muerte. Pero si de fenómenos extraños hablamos, en 1518 una ciudad entera no pudo parar de bailar. En 1518, hubo una epidemia de baile en Estrasburgo, donde la gente no podía parar de bailar hasta morir de agotamiento. En 1518, en la ciudad de Estrasburgo, ocurrió un evento inexplicable. Cientos de personas comenzaron a bailar sin motivo aparente y no podían detenerse. Lo que empezó con unas pocas personas se convirtió en una multitud que bailó durante días sin descanso. Algunas murieron de agotamiento o colapsaron por ataques cardíacos. Nadie pudo explicar la causa de este extraño fenómeno, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido una crisis de histeria colectiva o el efecto de un hongo alucinógeno en el pan. Pero si hablamos de oportunidades únicas, durante la fiebre del oro algunos emprendedores hicieron fortuna sin necesidad de buscar oro. Durante la fiebre del oro en Estados Unidos, algunos vendedores ganaban más dinero vendiendo palas que buscando oro. En el siglo XIX, miles de personas viajaron a California con la esperanza de encontrar oro y hacerse ricas. Sin embargo, solo unos pocos afortunados lograron encontrar grandes cantidades del metal precioso. En contraste, los comerciantes que vendían herramientas como palas, picos y ropa para los mineros hicieron fortunas. Empresas como Levi Strauss, que vendía pantalones resistentes, nacieron en esta época y prosperaron mucho más que la mayoría de los buscadores de oro. Este fenómeno demostró que, en muchos casos, es más rentable vender herramientas que unirse a la fiebre del oro. Y si hablamos de lugares oscuros en la historia, en París existieron los infames hoteles para suicidas. En el siglo XIX, en París, había hoteles para suicidas donde las personas pagaban para ser asesinadas.
En el París del siglo XIX, se decía que existían lugares sombríos conocidos como hoteles para suicidas. Según los rumores, estos establecimientos ofrecían un servicio macabro. Las personas desesperadas pagaban una tarifa para ser asesinadas de manera rápida y sin dolor. Aunque la existencia real de estos lugares es debatida por los historiadores, algunas crónicas de la época mencionan que la ciudad estaba llena de sitios clandestinos donde la desesperación y el crimen se encontraban. Este tipo de relatos reflejan la sombría realidad de la época y la falta de apoyo para las personas con problemas psicológicos. Pero si de caos se trata, los Juegos Olímpicos de 1904 fueron un desastre absoluto. En 1904, en San Luis, Estados Unidos, se realizaron los Juegos Olímpicos más desastrosos de la historia, con atletas desmayándose y bebiendo brandy en lugar de agua. Los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis, Missouri, fueron un absoluto desastre en términos de organización. Los atletas participaron en condiciones extremas. La maratón se corrió bajo un calor sofocante, con apenas estaciones de agua, lo que provocó que muchos corredores se desmayaran por deshidratación. Algunos competidores bebieron brandy en lugar de agua porque creían que les daría energía. Hubo atletas que hicieron trampa, como un corredor que terminó la carrera en un coche. Este caos convirtió a los Juegos de 1904 en una de las ediciones más extrañas de la historia olímpica. Y si hablamos de supersticiones, en la Edad Media los espejos eran considerados portales para el más allá. En la Edad Media, algunas personas creían que los espejos podían atrapar el alma de una persona. Durante la Edad Media, los espejos no solo eran objetos de lujo, sino también fuente de miedo y superstición. Se creía que podían capturar el alma de una persona si se miraba demasiado tiempo en ellos. Por esta razón, muchas culturas medievales cubrían los espejos con telas negras cuando alguien moría en una casa, para evitar que su espíritu quedara atrapado. Además, se pensaba que romper un espejo traía 7 años de mala suerte porque dañaba el reflejo del alma. Estas creencias se extendieron a lo largo de los siglos y algunas aún persisten hoy en día. Pero si de invenciones sorprendentes hablamos, en la antigua China se desarrollaron mapas increíblemente resistentes. En la antigua China, existían mapas hechos de seda que eran más duraderos que los de papel. Mucho antes de la popularización del papel, los chinos usaban la seda para crear mapas. Estos mapas eran ligeros, resistentes y podían enrollarse sin dañarse, lo que los hacía ideales para los comerciantes y exploradores. A diferencia de los mapas europeos de la época, que se deterioraban fácilmente con el uso, los mapas de seda podían durar años sin romperse. Con el tiempo, el papel se convirtió en el material preferido para los mapas, pero la innovación china demostró una vez más su ingenio en la cartografía. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.